Alfonso León Fernando María Isidro Pascual Antonio de Borbón y Habsburgo nació siendo rey el 17 de mayo de 1886. Desde ese momento, toda la corte española centró su atención en él. Recibió una formación militar, política e intelectual, pero también creció rodeado de aduladores dispuestos a satisfacer todos sus caprichos, por nimios que estos fueran. El 17 de mayo de 1902, al cumplir los 16 años, Alfonso XIII juró la Constitución y asumió las funciones que le asignaba la Carta Magna, terminando así la regencia de su madre, María Cristina de Habsburgo-Lorena. Consciente de la trascendencia del momento, en su diario personal, poco antes de esa crucial fecha, Alfonso escribía: «En este año me encargaré de las riendas del Estado, acto de suma trascendencia tal y como están las cosas, porque de mí depende si ha de quedar en España la monarquía borbónica o la república. Yo puedo ser un rey que se llene de gloria regenerando a la patria, cuyo nombre pase a la historia como recuerdo imperecedero de su reinado, pero también puedo ser un rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y por fin puesto en la frontera». De Alfonso XIII, los biógrafos han ofrecido retratos muy distintos. Algunos lo presentan como un patriota, amante de su pueblo, con buenas intenciones, pero con decisiones de escaso acierto. Otros subrayan su inclinación a intervenir en el gobierno, algunas veces excediendo los límites en una monarquía parlamentaria, su desconexión con la compleja realidad social y política del país, o un soberano preocupado por aumentar su fortuna y con una intensa vida marcada principalmente por sus numerosas relaciones amorosas que acabaron lastrando profundamente su matrimonio y el aborrecimiento mutuo entre los esposos. Para la corona española, asegurar la sucesión era prioritario, pues Alfonso XIII era el único hijo varón del difunto Alfonso XII. En la Europa de principios del siglo XX era práctica común que las monarquías organizaran encuentros sociales, banquetes y recepciones para que los jóvenes miembros de la realeza pudieran conocer y evaluar a posibles cónyuges. En junio de 1905, durante un banquete en el Palacio de Buckingham, ofrecido por el rey Eduardo VII del Reino Unido, el joven Alfonso XIII, de apenas 19 años, conoció a Victoria Eugenia Julia Ena de Battenberg. Ella, que contaba entonces 17 años, causó una grata impresión en el monarca español. Años más tarde, poco antes de fallecer, Victoria Eugenia recordaría ese primer encuentro en una entrevista para una televisión francesa. No se puede decir que fuese guapo, pero tenía una buena estatura. Era muy simpático y vivaz y meridional, muy meridional. Al parecer, la conversación entre los jóvenes fue muy amena. Al despedirse, Alfonso XIII le preguntó: «¿Me recordará?», a lo que ella con ingenio respondió: «La visita de un rey nunca se olvida». A partir de entonces, comenzaron a escribirse con frecuencia. Algunos biógrafos hablan de un incipiente enamoramiento, pero lo cierto es que, incluso durante esta etapa de cortejo, Alfonso no renunció a su activa vida sentimental con otras mujeres. Victoria Eugenia era la hija menor de la princesa británica Beatriz y del príncipe alemán Enrique de Battenberg, miembro de una rama morganática de la casa Hesse-Darmstadt. Esta condición dinástica convertía a los Battenberg en una casa menor dentro de la realeza europea. Por eso, aunque era la octava nieta de la reina Victoria y dicen que su preferida, Ena o Eina, como era conocida familiarmente la joven, ostentaba el título de Alteza Serenísima, pero no el de Alteza Real, como sí lo tenían el resto de sus primos hermanos británicos. Ese detalle, aparentemente menor, limitaba sus posibilidades matrimoniales dentro de las casas reinantes del continente. Victoria Eugenia creció en las residencias oficiales de su abuela, los castillos de Windsor, Balmoral, donde nació en 1887, y Osborne, en la isla de Wight, siempre bajo la mirada constante de su abuela.
y es que la reina Victoria exigió que Beatriz, su hija menor y más cercana a ella, para permitirle casarse, tenía que continuar como su dama de compañía y secretaria personal a tiempo completo. Así, Victoria Eugenia creció dentro de la estricta corte victoriana en un ambiente de rígido protocolo, disciplina moral y un profundo sentido del deber. En la corte española, el noviazgo de Alfonso XIII con Victoria Eugenia generó reticencias, especialmente en la reina madre María Cristina. Ella, profundamente católica y de origen austriaco, prefería una princesa que compartiera su fe y ascendencia. Además, la casa de Battenberg no era de su agrado. A ello se sumaba una inquietud, imposible entonces de saber científicamente, aún más delicada: la posibilidad de que Victoria Eugenia fuese portadora de la hemofilia, una grave enfermedad hereditaria que afectaba a varios descendientes de la reina Victoria, la cual impide la coagulación de la sangre transmitida por las mujeres, pero padecida por los hombres. En febrero de 1906, el diario monárquico ABC organizó una encuesta entre sus lectores para conocer su opinión sobre cuál debería ser la futura reina de España. De entre 8 candidatas, Victoria Eugenia resultó ampliamente vencedora con más de 18.000 votos, superando por más de 5.000 a la segunda opción, que era precisamente una prima de Ena. Para que el matrimonio fuese aceptado oficialmente, era necesario resolver 2 cuestiones clave: el rango y la religión. El rey Eduardo VII concedió a su sobrina el título de Alteza Real del Reino Unido e Irlanda, y el 7 de marzo de 1906, en una ceremonia celebrada en la capilla del Palacio de Miramar de San Sebastián, Victoria Eugenia abjuró de la fe anglicana y se convirtió al catolicismo. 2 días después, el 9 de marzo, la Casa Real Española anunció oficialmente el compromiso entre Alfonso XIII y la princesa británica. Las Cortes aprobaron la unión, aunque no sin voces discordantes. Algunos políticos aprovecharon la ocasión para criticar el vínculo con una princesa de origen británico y reclamaron que antes el Reino Unido devolviese Gibraltar, mientras que los sectores republicanos le deseaban felicidad a la pareja, pero esperando que fuese lejos de España. La pareja, sin apenas conocerse, contrajo matrimonio el 31 de mayo de 1906 en la madrileña iglesia de San Jerónimo el Real. Tras la ceremonia, los novios subieron a una carroza y emprendieron el trayecto hacia el Palacio Real entre vítores del público. Pero al llegar a la calle Mayor, a la altura del actual número 84, el anarquista Mateo Morral lanzó desde una pensión un ramo de flores que ocultaba una bomba artesanal dirigida al carruaje real. El artefacto chocó contra la estructura del vehículo y desvió su trayectoria, salvándose de esta manera la vida de los reyes. Sin embargo, la explosión alcanzó de lleno a la escolta y al público congregado. Murieron casi una treintena de personas y hubo más de un centenar de heridos. La sangre de las víctimas salpicó el vestido de la reina, que llegó al palacio visiblemente afectada. Aunque se suspendieron algunos actos públicos, el banquete oficial y la recepción en el palacio se mantuvieron. Algunos historiadores, como Javier Tussell, Manuel Suárez Cortina o Stanley Pey, señalan que no suspender todos los actos en solidaridad con las víctimas fue un momento muy importante en la desafección de parte de la ciudadanía a la monarquía, impulsando a que muchos fueran paulatinamente abrazando al republicanismo. Muchos biógrafos coinciden en que la pareja contrajo matrimonio enamorada, al menos Victoria Eugenia. Tras la boda, disfrutaron su luna de miel en el palacio de la Granja de San Ildefonso.
Circulaban leyendas populares de la época que relataban cómo el rey, en su afán de bromear, enseñaba a su esposa palabras inadecuadas para que ésta las repitiera en los actos diplomáticos sin que ella conociera su significado. Pese a tener la pareja personalidades opuestas y la tensión existente entre Victoria Eugenia y la reina madre María Cristina de Habsburgo-Lorena, quien desaprobaba las costumbres modernas de Ena, como fumar, llevar vestidos escotados o montar a caballo en pantalón, todo apunta a que por un tiempo el matrimonio fue feliz, incluso compartían cama, algo inusual en la realeza europea de la época. Pero esta armonía comenzó a quebrarse poco después del 10 de mayo de 1907, fecha en que nació, tras un largo, difícil y doloroso parto, Alfonso, el primogénito de la pareja. Algunos relatos hablan de que cuando Ena gritaba de dolor no se utilizó cloroformo como si se hacía en otras casas reales. Su suegra le espetó: «Nosotras las españolas nunca gritamos cuando traemos un rey al mundo». Sin embargo, la alegría por la llegada del heredero se desvaneció pronto. A los pocos meses de nacer el niño fue diagnosticado con hemofilia. A diferencia de lo sucedido con el zar Nicolás II de Rusia y su esposa Alejandra, prima de Victoria Eugenia, a quienes la enfermedad de su hijo, el zarevich Alexei, unió aún más, en el caso de los monarcas españoles sucedió todo lo contrario. Alfonso XIII culpó a Victoria Eugenia de haber introducido en su dinastía la enfermedad. A partir de entonces, la distancia entre ambos fue creciendo. El rey, que ya en su juventud era aficionado a las aventuras amorosas, volvió a frecuentar otras mujeres. Alfonso XIII, por lo que cuentan sus biógrafos, tuvo miles de amantes con una especial inclinación por las artistas y cantantes. De los nombres de estas, seguramente mitad son realidad y la otra mitad chascarrillos de la época. Se habla que entre sus amantes se encontraban, entre otras, la Chelito, Raquel Meyer, Pastora Imperio o incluso hasta la misma Mata Hari. De lo que sí hay constancia es que cuando Alfonso XIII viajaba por Europa para poder sumergirse en los bajos fondos de las ciudades o en fiestas de más alcurnia en busca de afecto femenino, solía presentarse como el Duque de Toledo. El propio conde de Romanones, al que no se puede tachar de antimonárquico, reconocía que su debilidad por las mujeres era tan grande que más que un rey era un enfermo sexual. Es más, desde los años 90 del siglo pasado, tras una donación anónima, la Filmoteca Valenciana custodia 3 películas de cine erótico psicalíptico que se llamaba entonces El Confesor, El Ministro y El Consultorio de Señoras, producidas y guionizadas por Alfonso XIII entre los años 1920 y 1926 para su consumo propio. Por su parte, Victoria Eugenia, tras descubrir este carácter frívolo y mujeriego de su esposo, siempre, exteriormente, mantuvo la compostura cumpliendo con el papel que se esperaba de ella. Sin embargo, de puertas para adentro, con el tiempo la distancia entre los esposos fue tan grande que incluso llegaron a odiarse. En 1908, Victoria Eugenia dio a luz a su segundo hijo, el infante Jaime, quien nació sano, pero cuando contaba 4 años, tras una intervención por una doble mastoiditis, se quedó sordo. 2 años después, nació muerto Fernando. Las infantas Beatriz y María Cristina entraron a formar parte de la lista de sucesión en 1909 y 1911 respectivamente, pero el rey Alfonso seguía empeñado en tener un descendiente varón con garantías de ser rey. Juan de Borbón, el abuelo del actual monarca Felipe VI, vino al mundo en 1913 sin rastro aparente de hemofilia, y un año después lo hizo Gonzalo, que padeció de forma menos perniciosa la misma enfermedad que su hermano mayor. Tras este nacimiento, el rey no volvió a visitar la alcoba de la reina. En público, pocas veces se dirigían la palabra y nada en privado.
mientras que Victoria Eugenia tenía que aguantar estoicamente los reproches públicos que Alfonso XIII le hacía, culpándola de las enfermedades y discapacidades de sus hijos, además de tener que soportar durante la Primera Guerra Mundial las celebraciones familiares, especialmente de la reina madre, por los triunfos de las potencias centrales y ser considerada una mujer frígida. José María Zabala y Paul Preston mencionan una temprana iniciación sexual de Alfonso XIII en un encuentro con una mujer cuando era adolescente, concertado por miembros de su entorno cortesano. Entre sus amantes documentadas, pues la mayoría de sus relaciones amorosas fueron breves y más o menos discretas, destacó Julia Fons, la gran estrella del teatro eslava, con la que el rey tuvo un breve pero sonoro romance un año antes de su boda con Victoria Eugenia. Otro relevante escarceo amoroso lo tuvo con la aristócrata francesa Mélanie de Vilmorin, casada con el magnate Philippe Vilmorin. Circulaba un chascarrillo no confirmado donde ella justificaba su relación afirmando que los reyes no cuentan como infidelidad. Pese a los rumores de que su hijo Roger era fruto de su relación con Alfonso XIII, un análisis genético realizado en la década del 2000 descartó tal posibilidad. Beatriz Nunn, una institutriz escocesa de ascendencia irlandesa, fue otra de las amantes del monarca. Contratada por la familia real para educar a los infantes, cuando Victoria Eugenia descubrió que la institutriz estaba embarazada de su esposo, fuera de sí, ordenó su despido inmediato, el cual se realizó de forma discreta para evitar escándalos. En 1916, en París, Beatriz Nunn dio a luz a una niña, a la que pusieron por nombre Juana Alfonsa. La pequeña no fue reconocida como hija de Alfonso XIII, pero sí le otorgó simbólicamente el apellido Milán como referencia nobiliaria al conservar el monarca español, a título histórico, el del antiguo ducado de Milán. El segundo apellido, Quiñones de León, correspondía al del embajador español en Francia, José Quiñones de León, quien actuó como una especie de padre adoptivo durante los años de monarquía. Cuando Juana Alfonsa contrajo matrimonio, se trasladó a vivir a Madrid, en donde comenzó a utilizar socialmente hasta su muerte en 2005 el nombre de Juana Alfonsa de Borbón y Milán, pese a que nunca fue legalmente reconocida su filiación a Alfonso XIII. Uno de los escándalos más graves para la imagen de la monarquía y para la política española durante la Primera Guerra Mundial fue la relación que el rey, tras ser rechazado en varias ocasiones, tuvo con Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha, conocida como Baby B, esposa de su primo Alfonso de Orleans y Borbón, sobrina del Kaiser Guillermo II y prima de la reina Victoria Eugenia por vía materna. De entre todas sus amantes, al menos de las que documentalmente conocemos, Carmen Ruiz de Moragas, a quien el monarca llamaba cariñosamente Neneta, fue con diferencia la relación extramatrimonial más larga y emocionalmente significativa en la vida de Alfonso XIII. Incluso hay biógrafos que especulan que el rey llegó a consultar al Papa Pío XI la posibilidad de conseguir la nulidad de su matrimonio con Victoria Eugenia. Actriz célebre del teatro y cine español de su época, Carmen llevaba una vida marcada por la fama, los escándalos y una gran independencia. Divorciada del torero mexicano Rodolfo Gaona, con quien se había casado en México, rompió convenciones sociales en la España de su tiempo. Su cultura, carácter libre y personalidad decidida atrajeron al monarca, quien mantuvo con ella una relación que se prolongó durante algo más de una década en un lujoso chalet de Aravaca. De esta relación, que no convivencia estable, nacieron dos hijos, María Teresa, fallecida en la infancia, y Leandro Alfonso, quien en 2003 obtuvo judicialmente el reconocimiento como hijo natural de Alfonso XIII, aunque sin derechos dinásticos.
El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República Española y Alfonso XIII, como le ocurrió a su abuela Isabel II 63 años antes, abandonó el país rumbo al exilio. Lo hizo en solitario, partiendo desde Cartagena a bordo del crucero Príncipe Alfonso, desembarcando el día 15 en Marsella, donde pasó la noche. Victoria Eugenia y sus hijos tomaron la mañana del 15 un tren en Aranjuez para reencontrarse con el rey en París, desde donde poco después se trasladaron al Hotel Savoy de Fontainebleau. Fue allí, según testimonios cercanos a la reina, donde se produjo la ruptura definitiva entre ambos. Al parecer, cuando Alfonso XIII intentó organizar la vida familiar en el exilio, Victoria Eugenia reaccionó con dureza. «Tú te irás donde quieras, pero yo me voy con los míos. Ahí te quedas, no quiero ver tu fea cara nunca más. Te he soportado todas las infidelidades más de lo que una mujer puede soportar. Lo hacía por el bien de la monarquía y de nuestros hijos, pero sin monarquía y sin corona no estoy dispuesta a soportarte ni un minuto más». Tras una breve estancia en el Reino Unido junto a su madre, Victoria Eugenia optó por instalarse en Suiza. Primero se alojó en el Hotel Royal de Lausana y posteriormente se trasladó a una residencia privada en la región del lago Le Mans, conocida como la Villefontaine. Desde allí inició un proceso legal para reclamar a su esposo la restitución de su dote, los intereses generados durante 24 años de matrimonio y una pensión anual, alegando los sacrificios personales hechos en favor de la monarquía. Alfonso XIII, por su parte, se estableció en solitario en Roma, donde, con su notable fortuna, continuó llevando una vida social intensa como en sus años de esplendor. Aunque la pareja nunca se separó oficialmente, los encuentros que tuvieron tras el exilio fueron escasos. Coincidieron en el entierro de su hijo Gonzalo en 1934, en el bautizo de su nieto Juan Carlos en 1938 y finalmente en la boda de su hija María Cristina en 1940. Alfonso XIII falleció el 28 de febrero de 1941 en la suite real del Gran Hotel de Roma, víctima de una angina de pecho. Victoria Eugenia intentó en vano visitarlo en sus últimos días. Las versiones difieren. Algunos aseguran que sus propios hijos lo impidieron, mientras que otros afirman que fue el mismo rey quien se negó a recibirla. Ena sobrevivió a su esposo durante 28 años. Murió el 15 de abril de 1969 en Lausana, apenas un año después de haber regresado brevemente a España tras casi 4 décadas de exilio para ejercer como madrina en el bautizo de su bisnieto Felipe, el actual monarca español. En 1985, sus restos fueron trasladados desde Suiza hasta el Panteón Real del Monasterio del Escorial, donde hoy reposan bajo el mismo techo que los de Alfonso XIII, cerrando, aunque sea simbólicamente, una historia de desencuentros y distancia.